Tardes. La División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud les da la más cordial bienvenida al cuarto ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología, que se lleva a cabo en el marco de los festejos de los 50 años de la fundación de la Facultad de Psicología de la UNAM. Saludamos al público que nos ve a través del canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAD. El tema de la conferencia del día de hoy es tecnoestrés. Y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Erika Villavicencio Ayuk, quien es doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde 2003 es profesora e investigadora en la UNAM. Debido a su trayectoria es considerada un referente especializado en salud mental en las organizaciones y en gestión estratégica de recursos humanos. Actualmente sus principales líneas de investigación son el tecnoestrés, la adicción al trabajo, techo de cristal, los factores psicosociales, modelos de liderazgo, el teletrabajo, estrés laboral, las brechas generacionales, el impacto del COVID-19 en la productividad, entre otros. Fue coordinadora de psicología organizacional en el periodo de 2016 a 2022. Ha participado como docente en posgrados de otras universidades como la Ibero y en diversas entidades de la UNAM, entre ellas Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Ciencias Forenses, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Derecho. Ha participado desde 2012 con la reforma laboral, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018. También ha sido asesora en la Cámara de Diputados y colaboradora en diversos medios de comunicación. Les recuerdo la dinámica de estas conferencias. Al final de la exposición de nuestra ponente, daremos unos minutos para dar respuesta a sus dudas. Invitamos al público que nos ve en el canal de UDEMAD a que escriba sus preguntas en el chat en vivo. Y sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Erika Villavicencio. Muchas gracias, Mariana, y gracias a la coordinación por toda la organización de estas charlas. Buenas tardes a todos, es un gusto acompañarles y como ya les comentaron, pues vamos a hablar de una variable que seguramente para muchos en la actualidad pues está siendo de interés, como es el tecnoestrés. Para ello voy a permitir compartir mi pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Hablar de tecnoestrés, pues ya trae un término que para los mexicanos es muy normal, ¿no? El estrés que va implícito en muchas actividades del día a día. No obstante, si bien esta variable la he estudiado desde el 2006 más o menos, pues cada vez se vuelve más vigente y más necesario comprender este fenómeno y es de lo que vamos a platicar a continuación. A manera de contexto, sabemos y estamos muy conscientes que la tecnología hoy por hoy es una herramienta indispensable con la que atendemos diversas áreas de la vida. Entiéndase el trabajo, el estudio, pero también actividades cotidianas como recreación, comunicación, en fin. Es una herramienta muy poderosa y que merece la pena prepararnos para un uso que nos eleven las opciones de éxito y no para que nos promueva aspectos de trastornos en la salud. Antes de entrar al fenómeno como tal, me gustaría, dado que tenemos una comunidad conectada de diverso perfil,
pues poner algunos datos que nos ubiquen en cuál es el entorno en el que estamos atendiendo. En primer lugar, haciendo uso del top 10 de los países con más millones de internautas, pues podemos ver a China en el primer lugar y así sucesivamente hasta llegar al país 9 o el noveno peldaño, que es México, ¿no? Es decir, nuestro país está entre los primeros 10 países con más personas conectadas a la Internet. Con cifras de septiembre del 2022, México tiene 98 millones de personas conectadas. Esta cifra evidentemente va cambiando y podríamos decir que estamos superando de ese reporte que lo sube un portal especializado en estos datos, que es Statista, a la fecha actual, ¿no? Pero el reporte oficial que está en línea nos refiere que estamos en esa cifra. Si nos abocamos a un análisis solo de la región, México ocupa los primeros lugares en América Latina con mayor conexión a la Internet, ¿no? Ahora, vamos a segregar todavía un poquito más el perfil de los usuarios y si los vamos acomodando en los años que más se ha utilizado Internet, pues sabemos que la pandemia trajo una reconfiguración hacia el uso de las herramientas tecnológicas o también como se les conoce las TIC, ¿no? Esto viene por el término de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. Los últimos años, aquí lo podemos ver en la pantalla, cómo ha ido incrementando el porcentaje de población entre mayores de 6 años o más adultos que están usando Internet. Entonces, alrededor del 78% de la población de 6 años o más es usuario de Internet, ¿no? Un porcentaje muy, muy amplio. ¿Para qué lo usamos? Principalmente lo usamos para acceder a redes sociales, para buscar información y para comunicarnos. Pero también lo usamos para hacer un movimiento bancario, para descargar algún software, para interactuar en algún servicio de las instituciones de gobierno y otras situaciones. Pero principalmente podremos decir que estas tres, y voy a incluir una cuarta que es entretenimiento. Cuando hablamos de las TICs y en entrevistas que hemos hecho para otros estudios, muchas personas lo asocian inmediatamente al uso de redes sociales, ¿no? Entonces también hemos sido sensibles a entender cuál es ese uso de redes sociales y en qué porcentaje lo están haciendo. Y solo a manera de contexto, esta gráfica que también está basada en una encuesta que publica el INEGI, la última es la del 2021, por si quieren checar el detalle, que refiere las principales redes o los usos que les damos de Internet en estas redes sociales. Sigue sobresaliendo Facebook, el WhatsApp que desde su surgimiento pues se ha ido escalonando como una de las redes sociales preferidas, entre otras. Por grupos de edades podemos observar en las gráficas del 2020 y 2021 cuál es el rango de edad que está más tiempo conectado en Internet. Prácticamente de 18 a 24 años son los que más tiempo pasan, pero le sigue el grupo de 25 a 34 años. Y estas gráficas también han tenido un cambio con respecto a la pandemia, dado que, como pueden recordar, al momento de entrar las medidas de confinamiento, pues migramos el trabajo y la escuela pues prácticamente al interior del hogar y lo hacíamos a través de las TICs. Entonces, estas gráficas también fueron movidas a través de estos cambios de la rutina y de las actividades. Con todo esto, las horas en promedio, hablo el promedio general que utilizamos Internet,
ronda alrededor de 4.8 horas al día. Hay personas que usan mucho más y hay personas que usan mucho menos, pero el promedio está entre 4.8. Las personas, como les decía, que más usan el Internet, pues están en el rango de 12 a 34 años y ellos reportan un consumo entre 5.5 y 6.3 horas en total. Si bien el porcentaje de la edad o del rango de edad que menos tiempo pasan está entre 6 y 11 años, o bien entre más de 55 años, les platico que durante la pandemia hicimos unas investigaciones para ver cómo impactaba el uso de la tecnología con las medidas de confinamiento y con el teletrabajo o home office, que para muchos también tuvieron esa experiencia, y se disparó este promedio de horas hasta 6.4 horas conectados a Internet por todo lo que implicaba, ya sea que estaban tomando todas sus clases en línea o estaban trabajando desde su casa, o bien no podían salir y entonces usaban plataformas de entretenimiento, de streaming, hacían compras por internet y entonces eso disparó el promedio de horas que se usaba. ¿A través de qué herramientas o dispositivos lo usamos más? Lo encabeza el teléfono inteligente, también conocido como smartphone. Estos celulares que tienen tantas aplicaciones y que lo tenemos en acceso directo, o sea, en la mano tenemos con un clic poder navegar, poder intercambiar en aplicaciones, en mensajería, se posiciona con el 98.8% de uso versus otros equipos. Le sigue la computadora portátil o la tablet y de ahí los diferentes dispositivos con los que podemos conectarnos a Internet. Como les comentaba, la época que enfrentamos por la pandemia sanitaria trajo nuevas formas de relacionarnos, de adaptarnos, y eso al grupo de investigación que encabezo era un momento crucial para entender cómo utilizar ese momento para crear modelos predictivos y que los niveles de afectación en la salud mental no se dispararan. Entonces, partiendo de que las medidas de confinamiento incrementaban el uso de las tecnologías, pues nos dimos a la tarea de hacer diversos estudios. Se los podemos compartir igual a través de la coordinación para los que estén interesados, pero prácticamente lo que vimos es que las personas estaban más afectadas cuando pasaban más tiempo conectadas al Internet, que tenían mayores niveles de ansiedad debido a esta infoxicación, que ahorita platicaremos de eso, o podían ver la misma noticia durante todo el día, elevando su tasa de preocupación, de ansiedad, de miedo ante una situación que en ese momento era poco clara, ¿no? Como el virus tan novedoso que nos tocó enfrentar. En el ámbito organizacional, uno de los intereses más importantes que nos originaba este suceso de la pandemia fue las medidas de teletrabajo. Y de acuerdo a ese estudio que les estoy platicando, que lo realizamos durante, pues ya tiene 3 años que estamos viendo la pandemia, encontramos que en promedio 6 de cada 10 trabajadores empezaron a realizar home office. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 6 trabajadores no habían implementado esta modalidad a distancia y que de la noche a la mañana, con las medidas de sana distancia, tuvieron que migrar 100% su actividad profesional al hogar. Para los que lo vivieron y que nos están siguiendo en la transmisión, pues recordarán el impacto que tuvo hacer todas las actividades en esta nueva configuración. En el caso de los estudiantes que nosotros entrevistamos, el 85% reportó que seguía los estudios a distancia. También un porcentaje bastante alto. Ok. Todo esto de repente
tener que usar estas modalidades a distancia, el estar dependiendo de los dispositivos, de tener una conexión estable, de a lo mejor tenía una computadora en donde yo podía hacer las tareas, pero no tenía cámara o no tenía micrófono o cualquier otra configuración que se requiriera para desempeñar mi función académica o profesional, pues fue un factor de estrés. Adicionalmente, si bien pasaba tiempo conectado, principalmente en entretenimiento, en mandar mensajes, como ya vimos, los usos principales que le damos, pues ahora requería una obligación porque tenía que tomar juntas, porque tenía que estar participando en clase, porque tenía que mandar reportes, todo a través de estos dispositivos. Y entonces toma más relevancia comprender y familiarizarme con este tipo de variables como es el tecnoestrés. Les decía al inicio que esta variable la hemos estudiado desde hace más de 10 años. No obstante, hoy por hoy, el modelo de tecnoestrés que hemos desarrollado en la Facultad de Psicología, en esta investigación de la salud mental en las organizaciones, pues ya está siendo utilizado y replicado en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Nos llaman de Chile, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de diferentes universidades de México, para solicitar los avances que tenemos y que ellos estén adaptándolos a sus poblaciones y entendiendo también cómo funciona. Inclusive podemos decir que actualmente estamos corriendo una investigación en colaboración con Etiopía, en donde por las diferencias de las condiciones que los alumnos tienen allá en cuanto al acceso al Internet, pues comprender cómo eso interfiere en su formación y en posibles trastornos de salud, ¿no? Entonces, esta variable realmente hoy día es una variable que tenemos que comprender. ¿Cómo la vamos a definir? Empezamos a buscar una definición en conjunto. Dentro de los autores más conocidos en esta temática, la definen como esa tensión, ansiedad, miedo cuando utilizas estas tecnologías, ¿no? Generalmente, si empiezas a utilizarlas, pues hay un común comportamiento que está asociado con rechazo psicológico, emocional, de seguir aprendiendo. Y esto también va a depender con la generación en la que estamos ubicados cada uno de nosotros. No es lo mismo hablar de tecnoestrés para los baby boomer que para los X, para los millennials, los centennials o los alfa, ¿no? Estas brechas generacionales que también hemos ido revisando porque prácticamente estas nuevas generaciones, las últimas que menciono, se consideran nativos digitales. Desde muy temprana edad han estado involucrados y siendo usuarios de las tecnologías. A diferencia de posiblemente un baby boomer que en sus últimos años de desarrollo profesional, de trabajo, pues de repente tuvo que hacer uso de una tecnología que desconocía, que le generaba ansiedad o miedo, o que no tenía una capacitación suficiente como para facilitarle el trabajo, ¿no? Imagínense a alguien que ha hecho toda su vida un trabajo de cierta manera y de repente le implementan el uso de una herramienta tecnológica, ¿no? Pero también aquellos que hemos trabajado desde el surgimiento de Internet y que hemos visto cómo esto evoluciona y cómo ha sustituido a lo mejor la mano de obra o algunas funciones que nos lleva, si no lo tratamos de forma adecuada, a una afectación en nuestra salud y en nuestro desempeño, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, también se puede describir como un estado psicológico negativo derivado de esta introducción y uso de las tecnologías, ¿no? Recuérdense que la base del término es estrés, ¿no? Tecnoestrés. Y el estrés siempre va a ser la respuesta que des a esas demandas que están en el entorno y a las que tú tienes que darle responder dependiendo de los recursos personales con los que cuentes. Solo que este estrés es por el uso de las TIC. De acuerdo a la literatura
y a manera de resumen, no quiero ser tan teórica pensando en que hay comunidad que también lo quiere para la aplicación inmediata o para la relación con su hijo. A manera muy, muy general, digamos que este tecnoestrés se deriva por las demandas tecnológicas, ¿no? Entre menos conozca el dispositivo, de repente se aparecía un cuadro de diálogo en una computadora y la gente que no sabía, pues reaccionaba a eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo cierro? ¿Le pico? Si me borra algo, ya no encuentro el archivo, ¿no? Todas estas demandas tecnológicas. Dos, la falta de recursos relacionados a la tecnología. Empieza la pandemia, recuerden ese momento. La maestra me pide que me conecte y que participe, si no, no voy a tener puntos extra. Pero mi cámara no conecta, conecta cuando quiere. O el internet, ¿no? Está fluctuando. O es la máquina que teníamos en la casa, pero la tenemos que compartir porque mi papá está trabajando, porque mi hermanito tiene examen, ¿no? Entonces, estos recursos relacionados con la tecnología, que no para todos era el escenario ideal. Habían personas que tenían que ir migrando de un lugar a otro en la casa para, dependiendo de las funciones que los demás integrantes también hacían en confinamiento, ¿no? Donde se escuchara menos ruido, donde tuvieras iluminación. Entonces, todo eso también era una fuente de estrés. Y los recursos personales. Entiendas estas capacidades que tenemos para el manejo de la tecnología, para adaptarnos, para aprender todos estos cambios, porque la tecnología avanza de forma, pues, más rápido de lo que uno a veces pudiera avanzar. Entonces, a raíz de esta combinación es cómo nosotros reaccionamos a esa fuente de tecnoestrés y por ende, cómo nos puede impactar. Ok, entonces ya sabemos qué es. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Y siempre hago alusión al estrés como variable, como metavariable, porque el estrés todos lo hemos vivido de una u otra forma y sabemos que el estrés se manifiesta de forma distinta en cada persona. A algunos les duele la cabeza, a otros se les quita el hambre, a otros les da más hambre y así. Es un repertorio de síntomas y lo mismo pasa con el tecnoestrés. Algunos síntomas que se han reportado en las diferentes investigaciones se encuentran trastornos de ansiedad, ¿no? También trastornos cognitivos. Y aquí encontramos la dificultad de concentración, las alteraciones de la memoria, la inseguridad, algunos síntomas más conductuales como movimientos imprecisos, dificultad en la expresión verbal, la hiperactividad. Algunos más están en función de síntomas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, genitouterinos, algunos problemas de sueño, que creo que son de los que más podemos palpar en las personas, como insomnio, se despiertan porque duermen con el celular al lado y esas notificaciones y el cerebro está reaccionando ante ellas. O están hasta altas horas de la noche contestando correos, mensajes, por esta facilidad que les digo, al ser el smartphone el dispositivo más utilizado para accesar Internet. Pero también están afectaciones neuromusculares, la tensión muscular, el temblor, la fatiga excesiva, el hormigueo. Cuando utilizábamos más la computadora de escritorio y el mouse, pues empezábamos a tener una lesión en este espacio, ¿no? de la muñeca. Se me fue ahorita el nombre técnico, pero pues van en función del uso que le damos, ¿no? También síntomas neurovegetativos, como la sequedad de la boca, la sudoración, mareos, entre otros más. Ustedes ya pueden hacer hasta ahorita un checklist de decir, este sí lo padezco, este también, o algún integrante de la familia que consideren ya está siendo
para poder hacerlo todavía más específico y abordarlo con mejor resultado. Por un lado, está la tecnoansiedad. Ahorita platicaremos sobre eso. La tecnofatiga y la tecnoadicción. Como su nombre lo indica, ya nos podemos dar una idea de qué incluye cada término. Más recientemente, hemos desarrollado en México y en otros lugares la tecnodependencia. ¿Okay? Empecemos con la tecnoansiedad. Como su nombre ya lo refiere, se experimentan altos niveles de activación psicofisiológica, de tensión, de ansiedad, hacia el uso de las TIC. Cuando les hablaba de las diferencias de las brechas generacionales, pueden ir ubicando a qué brecha generacional es más común que presente tecnoansiedad. La tecnoansiedad se deriva en tecnofobia, esta resistencia o miedo a usar la tecnología. Y entonces, díganme ustedes o piénsenlo, ¿qué integrante de la familia o del grupo de trabajo es quien tiene esta reacción hacia el uso de la tecnología, ¿no? Hemos oído algunas frases cuando hacemos estos focus group que dicen, es que eso es del diablo, ¿no? Se las pasan conectados, no platican, no nada, solo es con el aparato. Entonces, hay cierta población, principalmente o de forma más frecuente lo encontramos en la generación baby boomer o los primeros de generación X, que tienen esta tecnofobia o tecnoansiedad por su poco involucramiento y preparación que hay hacia las tecnologías. No es exclusivo de esa generación, pero las frecuencias nos marcan que es más probable que encontremos ahí. Tenemos tecnofatiga y esta está principalmente en la generación X, que es la generación que empezó a involucrar o a migrar a este uso del Internet, a estos dispositivos tecnológicos y tienen ya una fatiga por las cargas de trabajo, por estar expuestos a todo este intercambio digital. Es la generación en la que empezó el correo electrónico, ¿no? Y entonces al inicio pues era un panorama ideal porque ya no tenía que hacer el oficio, imprimirlo, mandarlo por fax o con un gestor, sino que lo mandaba inmediatamente y la persona lo recibía en cuestión de segundos, ¿no? Pero lo que ya no estaba tan emocionante era cuando abría mi bandeja y ya tenía un listado interminable de correos que atender, ¿no? Entonces, las actividades de trabajo aumentaron. Las estructuras en las organizaciones se adelgazaron, porque una persona, si lo vemos una función administrativa a manera de ejemplo, había una persona que a lo mejor dictaba el oficio y otra la mecanografiaba. Lo imprimía y había otra persona que lo mandaba, ¿no? O le sacaba la copia o el acuse físico, etc. Ahora, esto prácticamente lo puede hacer una sola persona. Lo escribe directamente en su computadora, lo envía y está verificando que se reciba y lo contesta y da seguimiento. Entonces, este enfoque de multitareas, pues se vino evidentemente con ayuda del avance tecnológico. Entonces, podemos entender que la tecnofatiga es esa consecuencia de las cargas de trabajo, del tiempo que estamos expuestos al uso de las TIC. En cuanto a la tecnoadicción, aquí quiero ser muy clara en comentar que de acuerdo al manual de trastornos psicológicos, no hay como tal una adicción a la tecnología. No, la única adicción que no es a sustancias o adicciones conductuales que está documentada es a la adicción a los videojuegos. Pero considero, o sea, quiero dejar la aclaración porque también hay expertos aquí conectados, pero considero que estamos apenas
en proporcionar evidencia empírica y hallazgos para que posiblemente en un futuro pues se pueda estar hablando de esa adicción conductual a las TIC. ¿Por qué? Pues porque se ha manifestado con una similitud impresionante a esas otras adicciones conductuales, por ejemplo, a sustancias o algunas otras que son más conocidas en la jerga clínica. Pero es la forma en la que se está denominando a este trastorno y se conoce como como el abuso o el tiempo que pasas conectado utilizando algún tipo de dispositivo, ¿no? Y que evidentemente este deseo de estarlo usando pues trae repercusiones a la salud. Prácticamente, y yo que he hablado a lo mejor de adicción al trabajo y otros tipos de términos en la organización, podemos saber que ninguna adicción es positiva, ¿no? Que siempre va a haber alguna repercusión, ya sea en la salud, en mis relaciones sociales, en mi desempeño laboral o escolar. La tecnodependencia, les digo, es de las variables más recientes y es denominado por esta, como su nombre lo indica, falta de control de alejarnos de estos dispositivos, ¿no? Ya dependo de utilizarlos para sentirme bien, para resolver mi vida diaria. Adicional a estas 4 grandes categorías del tecnoestrés, hay una serie de trastornos que también se están documentando y que se están indagando porque pareciera que el tecnoestrés se expande de diferentes formas en los usuarios. Entonces ahorita les voy a hablar a grandes rasgos también de algunos trastornos, los más comunes, para que ustedes sigan llenando o palomeando su listita de cuántos ya estoy cayendo. Empezamos con el síndrome FOMO. FOMO es la abreviación de las siglas en inglés de miedo de perderme de algo. Y este síndrome FOMO es aquel que me provoca una obsesión por estar conectado en todo el momento, prácticamente durante todo el día, porque necesito estar enterándome qué pasa en el timeline de mis conocidos o de mi artista favorito o de lo que yo siga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siento que me estoy perdiendo de algo. Y es una forma en la que nos enganchamos a tener esta adicción, ¿no? A la tecnología. Entonces, aquella persona que está constantemente, ¿no? Y hasta hay un movimiento para estar pasando la pantalla, para ver todo lo que ha sucedido. Y pareciera que con eso estoy informado y satisfago una necesidad psicológica. Y el momento que no lo puedo hacer, genero una especie de ansiedad o síndrome de abstinencia, hablándolo en términos de adicciones, de buscar el momento de ya satisfacer eso y volver a revisar. Obviamente, y ya lo hemos visto en diferentes grupos poblacionales, sobre todo sobresalen algunas regiones del mundo, este aislamiento social de, por mencionarles un caso, los adolescentes, pues cada vez se está manifestando que reducen su salida, su interacción y se la pasan aislados a través de las tecnologías y piensan que esa es la forma de convivir, lo cual pues no necesariamente es la más sana o les lleva al mayor bienestar. Hay familias que han reportado que hay hijos que no salen en una semana de su cuarto y que solo están conectando en videojuegos o en sus redes sociales. A veces alteran sus patrones de sueño, de alimentación, etcétera, etcétera. Otro es el síndrome de vibración fantasma. Y eso estoy segura que al menos una vez lo han vivido. Este consiste cuando creo que vibró o sonó mi celular. Inmediatamente mi reacción es a buscarlo y atenderlo, ¿no? Y me percato que no fue cierto, que a lo mejor fue otro que iba pasando
o que ni siquiera vibró, pero tengo esta sensación de vibración fantasma, ¿no? Esto también cada vez en los usuarios pues se eleva el porcentaje de personas que lo van percibiendo, y esto en ocasiones es inclusive hasta en la noche, que está seguro que está vibrando, ¿no? Relacionado con esto de la noche, tenemos el sleep texting, y es un trastorno en donde la persona ya en fases de sueño avanzadas tiene actividad con su celular. Hay personas que de forma inconsciente mandan mensajes, hacen llamadas estando dormidos. Otro trastorno que es más amplio, pero a grandes rasgos les platico, es denominado la generación muda. Y se conoce principalmente a la generación actual, a los millennials, a los centennials, como los cambios que han venido dándose en su forma de comunicar e interactuar, en donde prefieren testearlo que hacer una llamada o atenderlo de forma presencial. Si nos fuéramos a más detalle, ahorita por tiempo lo voy a decir muy general, pero si nos fuéramos a más detalle, pues entenderíamos que no podemos descuidar las otras áreas de desarrollo porque trae un impacto, ¿no? Y a veces la persona es consciente de que rechaza una llamada porque la siente que está invadiendo su intimidad, su momento, y puede ser una llamada de los papás, del jefe, necesitando contactar con la persona, ¿no? Esta generación muda también ya está haciendo en desuso el correo electrónico. Dices, oye, te mandé un correo, no lo vi. Entonces, ¿para qué es el correo, no? Es la forma en la que laboralmente nos comunicamos. Ah, pues es que estuve en WhatsApp, ¿no? O en las redes sociales. Entonces, se están dando unos cambios en la forma de comunicarse en donde predomina la mensajería. Y como les decía, hay afectaciones. Por mencionar alguna, estas personas cuando tienen una entrevista de trabajo, se les dificulta mucho establecer una comunicación o una interacción física. No se sienten cómodos y empiezan con la sudoración en las manos, con palpitaciones. Tenían a lo mejor un perfil muy interesante que exponer, pero les ganaron los nervios porque ya no están en la práctica constante de lo que implica una relación presencial. O bien, hemos perdido gran cantidad del vocabulario porque hemos sustituido, y digo en términos generales, las palabras con imágenes o los famosos emoticones, ¿no? Y un emoticón puede significar muchas cosas y entonces voy en desuso de un vocabulario tan enriquecedor como es al menos el de nosotros, ¿no? En el español. También tenemos la adicción al WhatsApp. Y ahí sí, todavía no han palomeado su lista de coincidencias con los que les platico, en esta sí no hay falla. El WhatsApp se ha venido a posicionar como una de las redes sociales o aplicaciones de mayor uso. Podemos hacer un uso amplísimo por toda la variedad que tiene de mandar imágenes, ¿no? Compartir imágenes, audios, hacer encuestas ahí mismo, videollamadas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que hace muchos años empecé a hacer entrevistas, y les hablo de 10 años atrás, empecé a hacer entrevistas de trabajo a altos ejecutivos para posiciones directivas en empresas, ¿no? Les decía, vamos a hacer una videollamada por WhatsApp, y la gente se sorprendía. No obstante, hoy por hoy, pues es una de las formas más rápidas, más efectivas que tenemos, porque sí te contestan el WhatsApp, ¿no? No obstante, recuerdo, pues el tema no es el no usarlos o el evitarlo, todo esto, sino identificar hasta qué momento me está generando estrés o una alteración en mi salud física y mental.
Como les había anunciado, también está la infoxicación. Y este se deriva como un exceso informacional por a veces consumir o pretender consumir más información de la que nuestro cerebro puede asimilar. Esto lo pasan comúnmente, por ejemplo, los tesistas, ¿no? Empiezan a hacer búsqueda y búsqueda y búsqueda. Llega un momento en el que están saturados y ya no pueden administrar o gestionar la información que tienen porque pues, la inmensidad de información que encontramos en la red nos produce más ansiedad que toma de decisiones. Y eso pasó mucho en la pandemia. Había personas que estaban casi las 24 horas pegadas a las noticias, elevando sus niveles de ansiedad y a veces eso los bloqueaba, ¿no? Y había gente que ya ni quería salir a la calle porque pues, era un bombardeo constante de cifras negativas, de repercusiones en torno al COVID-19. Pero esto se aplica de forma general y sobre todo pues estar consciente en que llega un momento en el que tenemos que gestionar la información de forma adecuada y gestionar no solamente es lo que consumo, lo que descargo, lo que busco, sino cómo la guardo, cómo la codifico y cómo la utilizo. Otro trastorno tiene que ver con el fobbing, como se denomina en la cultura anglosajona. Y el fobbing es muy común en las relaciones personales porque consiste en no prestarle atención a la persona que tenemos al lado, a la pareja, a los amigos, en una comida, en un evento, por estar interactuando con mi celular. Y es un escenario muy deprimente que hay comidas de, de personas, o sea, con muchas personas, y todos están con su celular, pero nadie está interactuando presencialmente entre ellos. Hay estudios en donde identifican que gracias al fobbing o a consecuencia del fobbing, pues se ha elevado la tasa de divorcios, ¿no? Y esta escena en donde llegan las personas de trabajar y lejos de interactuar, cómo te fue en el día, cuáles son los pendientes de la familia, pues cada quien está atendiendo su celular y pues termina por desgastarse esa relación. Pero también con los hijos o con otros integrantes. Me voy a ir un poquito más rápido, pero también está la selfitis, que por su nombre se logra identificar de qué se trata. Y aquí decir que pues hay personas que han perdido la vida por conseguir lo que ellos consideran la mejor selfie o todo lo que implica, ¿no? Su día está configurado para obtener una selfie y no a lo mejor para atender otras áreas de su día a día. Venga, estos son algunos trastornos para que nos sensibilicemos que la afectación por un mal uso de las tecnologías es más amplia de lo que a lo mejor alcanzamos a ver. En la Facultad de Psicología, con esta labor que hacemos de investigación y difusión, pues hemos avanzado, considero, con pasos contundentes. Tenemos ya instrumentos para población mexicana que miden tecnoestrés. No se los voy a mostrar ahorita por efectos del contenido de la charla que es más general, pero si alguien está interesado, con mucho gusto se los entregamos. También hay instrumentos de tecnoadicción e instrumentos de tecnodependencia, ya están publicados y están estandarizados para población mexicana, y como les decía, pues también están siendo usados por otras regiones de Latinoamérica con grandes resultados. Adicional a todo eso, también hemos estudiado y hecho modelos predictivos sobre el tecnoestrés en función del teletrabajo o home office. Dentro de los avances que tenemos de forma general, hemos logrado que con nuestro acompañamiento muchas empresas opten por sistemas híbridos o 100% a distancia de forma efectiva. Entonces, muchas empresas que hemos hecho estos modelos e implementados están trabajando en un 100%, un 80% a distancia y están superando los KPIs o los indicadores que obtenían antes en forma presencial. Hemos asesorado y acompañado a implementar y a sensibilizarnos de este derecho a la desconexión.
en conjunto con el desarrollo de la norma 037, que habla precisamente del teletrabajo. ¿Por qué la desconexión? Porque, ok, qué padre que estoy trabajando a distancia y que eso me ayuda a tener balance de vida, tengo una satisfacción laboral más alta, pero tengo que estar conectado hasta altas horas de la noche, no puedo ir a comer porque estoy en junta, ¿no? O sea, tiene todos estos factores y hemos hecho políticas específicas para la cultura de la empresa que promueve este derecho a la desconexión, en donde los líderes están conscientes y facilitan que haya un equilibrio, un balance entre la función del trabajador, pero también su vida privada. Ya no es un paradigma, ¿no? De, ¿cómo que no estás conectado? Te mandé un correo, ¿no lo has visto? Pues no, es sábado y los sábados no tengo esa obligación, pero llegando a un modelo óptimo y un modelo positivo, porque sería ilusorio pensar que lo cumplimos al 100%, ¿no? A lo mejor hay una semana en donde no hay tanta carga de trabajo, pero la siguiente semana es fin de mes y me requiere como colaborador un extra, pues lo voy a dar, ¿no? Y eso es como se balancea la relación positiva y virtuosa de trabajo. Entonces hemos hecho unos modelos muy interesantes, muy probados, que en términos generales elevan específicamente en organizaciones la productividad, los resultados de la empresa, eleva el bienestar, el engagement, reduce de forma considerable la rotación de personal, porque es una persona que está contenta con su trabajo, que sabe y lo valora, entonces se queda ahí y da resultados, ¿no? Hay un alto desempeño en estos equipos que lo han implementado. Por ende, pues reducimos los riesgos psicosociales que conlleva el tecnoestrés y un poquito lo que hemos venido platicando. Si hasta aquí no los he convencido y de forma muy rápida para pasar a preguntas y respuestas, ¿qué tanto ocasiona en la salud si yo padezco de forma consistente el tecnoestrés? Pues sí, evidentemente hay daños a la salud mental, vienen los déficits de atención, los problemas de aprendizaje en las generaciones más nuevas, la hiperactividad, disminuciones de la capacidad de retención, algunas alteraciones en las funciones cognitivas, daños neurológicos, también pues baja el rendimiento escolar o laboral, va disminuyendo el interés en la lectura. Sabemos y es muy evidente que baja la disminución, que disminuye la actividad física, ¿no? Por estar sentados atendiendo el dispositivo. En otros se refleja como dermatitis o ansiedad, pero también hay problemas oculares, ¿no? Esta sequedad que provoca estar atendiendo una pantalla, la interacción con los demás, como lo platicamos, ir sustituyendo las palabras por imágenes o por otros símbolos, produce un malestar emocional general con conductas de aburrimiento, de soledad, de nerviosismo, entre otras. El descuido del ciclo sueño y vigilia, que es vital. El descuido de de los alimentos, del buen comer, las relaciones interpersonales. Y pues bueno, esto puede ir avanzando y avanzando hasta que se requiere un efecto de tolerancia, que esa es otra relación que tiene con las adicciones conductuales, porque pareciera que conforme avanza el tiempo, cada vez necesito estar más expuesto a ese estímulo, ¿no? Posiblemente antes veía una hora una serie y me aburría o me cansaba la vista y ahora aguanto 3 horas o un maratón o estoy en otras redes, ¿no? Ya tengo Instagram, ya tengo Facebook y ahora tengo TikTok y cuando veo, pues ya ocupé un gran tiempo en eso. Sí hemos detectado y hemos hecho algunos estudios en organizaciones de cuánto pasan los trabajadores navegando en Internet sin fines laborales, ¿no? Y créanme que
que sí hay un incremento secuencial entre el tiempo que un trabajador empieza a lo mejor contestando un mensaje o entrando a ver el timeline de alguien, y conforme pasa el tiempo, pues ya se avienta toda una serie en horarios de trabajo, ¿no? Entre otros usos. Pero esto va más allá del día a día. Encontramos una tasa de incremento en accidentes vehiculares. O sea, esta incapacidad de controlar el uso del celular, pues ya puede poner en riesgo nuestra vida o la de alguien de un transeúnte que vaya enfrente del auto, ¿no? Y hay personas que en cuanto recibe una notificación, no puede evitar atenderlo, distraer la mirada del volante, y pues pone en riesgo su vida. Pero también encontramos que cada vez hay más peatones que van totalmente distraídos, revisando el celular para cruzar la calle, para no ver que cambió el semáforo, que está un estímulo que ponga en riesgo, ¿no? Como un hoyo, una coladera destapada, una puerta. Entonces, esto no solamente atiende hacia el desempeño escolar y laboral, sino pues realmente en el día a día y en todas las edades. Hicimos hace poco una campaña con el gobierno de Chiapas sobre la adicción a las tecnologías en los menores de edad, y ahí platicábamos con los papás, ¿no? Todas estas alteraciones que veían en sus hijos, con incrementos de depresión, de intento suicida, de ansiedad. Había niños que durante la pandemia, por diferentes causas, se la pasaron usando estas tecnologías y que de regreso a la escuela pues estaban con tics, ¿no? De morderse algo, con unas ganas de estar con los videojuegos o viendo algo de las redes sociales. Y pues eso evidentemente es una alarma de que no podemos desbalancear las diferentes actividades y solo concentrarnos con, por ejemplo, el uso de estas TICs, ¿no? Entonces, viene una serie de aspectos, aquí se los enlisto, los conflictos familiares. Hay papás que me decían, pero ¿cómo le digo que ya no lo use? O sea, sería imposible, se pone como loco, ¿no? O si le escondo el celular, me grita. O sea, ya habían alteraciones de la conducta que ustedes como clínicos pues conocen y manejan mejor por una falta de adaptación, de establecimiento de reglas en torno al uso de estos dispositivos. Pero también encontramos niños con mayor nivel de obesidad, con mayor nivel de depresión, entre otros tantos. Y yo me acuerdo que les decía a los papás en esa campaña de prevención, ¿cuál fue el último regalo que les dieron esta Navidad, este cumpleaños a sus hijos? Y el porcentaje mayor eran dispositivos tecnológicos, ¿no? Eran las consolas de juego, era la tablet, eran aspectos. Entonces creo que, como bien lo decía al inicio, no se trata de poner una categoría negativa al uso de la tecnología, pero sí en cómo educarnos para hacer un uso adecuado, eficiente, que nos facilite, como es parte de la misión de las TICs, el día a día, ¿no? Es más fácil hacer una transferencia en la comunidad de mi computadora, mi asiento, que ir a hacer las filas en el banco, etcétera. Pero cuando ya ese uso cae en un desequilibrio, cuando ya no me deja atender otras áreas de mi vida, pues entonces sí estamos necesitando nuevos patrones de conducta. Creo que el mensaje va hacia pensar el uso que estamos haciendo, hacia el mensaje que estamos proyectando con los nuestros, ¿no? Si yo como jefe me enoja que estén viendo las redes sociales, pero yo cuando estoy en la oficina solo estoy viendo mis redes, pues creo que el ejemplo marca más a veces que las palabras. Pero también los niños, ¿no? Que están interactuando en estos espacios, ver qué es lo que hace mi papá, si mi papá se sienta a ver un libro, a hacer otras cosas, o si solo está en la computadora, aún cuando estamos hablando que es su obligación laboral, ¿no? Entonces ahí es un llamado entre los diferentes actores, las organizaciones, los trabajadores, pero también la comunidad en general, de pues hacer
Vamos a saltarme esto. De hacer otro tipo de acciones que nos lleve al equilibrio y por ende a la menor repercusión de la salud. Y entonces con esto vamos ya cerrando la charla. ¿Qué hacemos? Lo primero que les va a decir cualquier psicólogo que se encargue de la psicología aplicada es prevenir, ¿no? Educar desde la infancia aspectos de autorregulación para el correcto uso de estos dispositivos, controlado, adecuado, hay que establecer horarios, hay que establecer objetivos y hacer también otro tipo de cosas que nos lleve a este equilibrio. Deporte, lectura, actividades al aire libre, en fin, yo hablaba en la pandemia en otras conferencias, decía, haz algo que te gusta, ¿no? Desconéctate, ponte a cocinar, ponte a hacer un huerto casero, ponte a jugar un juego de mesa, algo que te aleje por un momento del día de las tecnologías. El contacto social sigue siendo un tema relevante para nuestra salud física, psicológica. Evitar el uso compulsivo, ¿no? Si no tengo un objetivo como tal, pues tratar de poner un distanciamiento sano, en la medida de lo posible, al correo, ¿no? Pareciera que si dejé el celular en el portafolio o en la mochila y suena, dejo de hacer todo y lo atiendo. Y posiblemente puedo establecerme horarios, decir, a ver, ahorita es mi comida, me voy a alejar y terminando de comer reviso todo lo que ha llegado y hasta administro mi tiempo y estoy siendo bombardeado cada vez menos por estos estímulos digitales. Autorregular las aplicaciones, ¿no? Silenciarlas, poner un control de tiempo, que los mismos dispositivos cuentan con esta función. Reflexionar si el exceso de ese uso obedece a carencias o dificultades interpersonales, si hay algún especialista en conducta que me pueda ayudar a establecer este buen manejo. Perdón por el ruido de fondo, pero ya estamos por acabar. Y pues la invitación es aprender a desconectarnos y a usar correctamente estos recursos digitales, repito, para potencializar el resultado que podemos obtener con ellos sin tanta afectación en nuestra salud física y mental. Y con eso, pues cerramos la conferencia y les dejo mis redes sociales hablando de tecnología. Cualquier duda, cualquier información adicional que requieran, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Erika. Bien, ¿le parece si pasamos a las preguntas? Hay dos preguntas en el chat. La primera de ellas dice, ¿qué se puede hacer para disminuir el estrés si el trabajo consiste principalmente en el uso de computadoras? Ok. Estas respuestas tienen que ser analizadas en un contexto en particular, ¿no? Porque tendríamos que ver los horarios de trabajo, sus objetivos y todo, pero voy a tratar de redondear la respuesta para efectos de toda la audiencia. Sí, la función primordial es estar usando tecnologías, pero lo ideal y con estas reformas de trabajo es tener un contrato en donde se especifique el horario, los objetivos a alcanzar, pero también sabemos que hoy por hoy, un poco tarde en nuestro país, pero ya está implementada, hoy por hoy el patrón debe establecer las herramientas necesarias para que la función se pueda efectuar, la capacitación para que el colaborador pueda hacer en tiempo y forma esas funciones. Repito, los horarios establecidos. A lo mejor yo tengo una jornada de 9 a 6, por poner un ejemplo, pero tengo un horario de comida y en ese horario de comida sí o sí me distraigo, me desconecto, me alimento. Y durante eso hay medidas de autocuidado que los hemos venido recordando durante toda la pandemia y no son exclusivas de eso. Pero estar hidratándonos, estar en lugares ventilados, el hacer pausas activas permite disminuir un poco el nivel de estrés y en el momento que termina mi jornada, realizar actividades que ayuden a mitigar ese estrés que estoy expuesto. Deporte, actividades de gozo, de recreación, el descanso adecuado, ¿no?
Pero pongamos lo contrario. Mi trabajo requiere estar 100% con tecnologías, pero no me alimento correctamente. Cuando voy a dormir sigo con el celular, a lo mejor chateando con amigos, o estoy ante estímulos digitales todo el tiempo, pues se acumula el factor laboral más estas prácticas que tenemos con la interacción de dispositivos y no dejamos que el estrés fluya, sino que nos sobresaturamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, durante la pandemia estuvimos 100% expuestos a tecnología. Ahora estamos expuestos de forma híbrida. ¿Cree que esto propicie más el estrés? Puede ser que lo propicie porque estaríamos equilibrando dos situaciones, ¿no? Hay días que todo está en función del trabajo a distancia y hay otros días que está en función del trabajo presencial. Como todo, el establecimiento de las reglas claras, el que sepamos qué hacer y cómo hacer, nos va a ayudar a un proceso de adaptación más óptimo. La labor principal la tienen los líderes que van a acompañar a que el equipo se adapte a estas iniciativas y con unas reglas claras me refiero a que sepa qué días me tocan ir, cuál es mi función, qué otros días no, pero para que permita que el equipo funcione correctamente. Una de las cosas que provoca más estrés es la incertidumbre. Si yo no sé qué día le toca a mi compañero con quien tengo que interactuar o intercambiar para generar un reporte, pues me va a provocar estrés, ¿no? Si no sé qué día de la semana entrante son los que tengo que ir y estoy expuesta a que me avisen un día antes, pues voy a estar con estrés porque no me permite organizar o implementar esos beneficios del sistema híbrido. Entonces, entre mayor claridad de roles, de funciones haya, eso es más eficiente. Contar con las herramientas, contar con todas estas buenas prácticas que también ya han sido muy platicadas, pero un espacio de trabajo fijo ayuda a tener las condiciones al tener acceso a las herramientas necesarias. Inclusive, si yo he vivido toda esta pandemia en un lugar de trabajo fijo, en cuanto yo me siento, mi cuerpo, mi cerebro se dispone a trabajar. Cuando estoy cambiando de escenarios, estoy más distraída en los estímulos novedosos que propiamente en el desempeño. Entonces, hablar de sistemas híbridos es sacar el provecho y el beneficio de la combinación de estos dos factores y una vez que se establece la claridad de esto, ayuda. No quiere decir que vivamos en incertidumbre o en cambios constantes, porque lejos de darnos un bienestar, pues como bien lo comentas, puede producir mayor estrés en los colaboradores. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo de uso al celular es considerado normal en un día? Pues el término normal creo que es muy aventurado que yo lo diga. No obstante, si nos referimos a las estadísticas con las que inicié, pues prácticamente 4 horas al día está siendo el promedio de los rangos de edad que más utilizan el Internet. Va a depender mucho de la segmentación a la que nos refiramos. O sea, si estoy haciendo trabajo en Internet y mi trabajo son 8 horas, ¿cuántas de esas 8 horas necesito estar conectado a Internet? Pero es por temas laborales, ¿no? ¿Cuánto tiempo al día destino en diferentes obligaciones? Y partiendo de ahí ya podemos ver qué es normal y qué no. Entonces, separando la obligatoriedad de mi escuela, de mi trabajo, que eso no lo podemos sustituir, más bien me enfocaría en qué porcentaje de mi tiempo libre lo dedico al Internet o a la interacción digital versus otras áreas. Si no puedo comer sin revisar mis redes sociales, si no descanso el tiempo necesario por estar conectado, o sea, ese espacio ya de mi tiempo libre tiene que ser equilibrado y entre mayor balance, repito, tengamos y atendamos las diferentes áreas que componen nuestro día a día, pues va a ser un esquema más benéfico para nosotros.
Gracias. Y bueno, la última pregunta estaba vinculada a que proporcionara sus datos de contacto, los cuales ya fueron proyectados en pantalla. Y de cualquier manera, pues les recuerdo que la ponencia queda grabada en el canal de YouTube de UDEMAT. Bien, pues hemos llegado al final. Agradecemos a la doctora Erika su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes, el público que nos acompañó, y como siempre, gracias a UDEMAT por el apoyo con la transmisión. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Coordinación de Psicología Clínica UNAM, y en el canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT. Los esperamos el próximo martes 21 de marzo a las 12 horas con el tema Violencia Familiar y Maltrato Infantil. Gracias por su atención. Hasta pronto.